estamos de vuelta en Mujeres al Borde. Ingrid Gómez, Yamila Coan y Paloma Rodríguez te van a dar las noticias, bueno, la noticia más importante que tiene ahora mismo el país. Un resumen de lo que está pasando en este nuevo caso de corrupción que involucra a exministros y otros funcionarios. El caso, la operación Calamar. Yamila. Bueno, hablemos un poquito de la operación Calamar. Calamar, Dios mío, es que tienen unos nombres. Esto se venía rumorando hace un buen tiempo. Se sabía que estas personas estaban en los ojos del Ministerio Público. Me estoy refiriendo a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Tienen varias etapas, varias aristas, todo este caso. Sin embargo, se les está señalando por diversos delitos de corrupción. Por meses estaba trabajando este expediente en contra de estos funcionarios y otro grupo de funcionarios, pero no tienen ese nivel jerárquico dentro del Estado. Tener un ministerio conlleva un nivel de responsabilidad muy distinto al de un funcionario público tal vez más común y corriente. Entonces, estos acusados en esta compleja investigación que comentamos que se realizaron 40 allanamientos en los inicios y arrestos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. Participaron 40 fiscales, decenas de técnicos y 300 miembros de la Policía Nacional. Gonzalo Castillo, les recordamos que fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones del 2020 y para muchos fue una figura nueva en el escenario político dominicano. Sin embargo, Gonzalo Castillo tiene desde el 2002 inscrito en el PLD y trabajó como parte del equipo de campaña del ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández. Igualmente, en el 2005 trabajó en el equipo de campaña presidencial de Danilo Medina y siempre fue parte del equipo de Danilo Medina. Durante el 2002 y 2019 fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y en el 2020 perdió las elecciones. Les voy a comentar un poquito acerca ya de qué es lo que se les está acusando. Recordemos que este es el primer paso, señores. O sea, estamos en pañales, muy chiquitito todavía. Esto es el inicio. Se les acusa de asociación de malhechores, que se establece en nuestro Código Penal básicamente como una asociación formada con el objetivo de preparar o cometer algún ilícito, algún crimen. También se les acusa de desfalco. El Código Penal lo define como la falta o la negligencia o la negativa de cualquier funcionario o empleado en el manejo de fondos públicos. Es mucho más amplio, pero les exhorto también que cada uno haga su investigación. Tenemos el tiempo un poco corto. Y bueno, la coalición de funcionarios es cuando un grupo de funcionarios o empleados públicos o corporaciones depositaran una parte de su autoridad pública convirtiéndose entre sí en un grupo, asociándose para un fin. En este caso, pues fue la campaña de Gonzalo Castillo en el 2020. Luego también están siendo acusados de falsificación de documentos públicos y privados, que sabemos lo que es la falsedad de documentos. Obviamente es algo sumamente grave. Luego está el soborno, que es cuando una persona utiliza su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no está sujeto a salario, que entendemos que fue lo que pasó con el ministro Donald Guerrero y el exministro Francisco Pagán de la OISOE. También son acusados de lavado de activos, que es un crimen contenido en la ley 115-17, que es la ley de lavado de activos. Disculpen, me entré en una llamada y perdí el teléfono. Que significa que cualquier persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas que son productos de una naturaleza ilícita con un propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza de su origen. Wow. Que ahora vamos a entender con la explicación de Paloma un poquito más acerca de qué fue lo que pasó y cómo entran entonces estos tipos penales en juego con lo que se les está acusando. Un poquito de backstory para que acordemos algo. El presidente Danilo Medina venía con una lucha política en el partido por la dirigencia del partido con el expresidente Leonel Fernández, cara política de hace más de 30 años, figura intocable y muy grande de la República Dominicana, y su segundo al mando, su prodigio, digamos, Danilo Medina, que luego que constitucionalmente no pudiera reelegirse nuevamente el presidente Leonel Fernández,
pues surge como la nueva cara que pasa similar con Gonzalo Castillo luego en el 2020. Sin embargo, había una pelea política interna por la presidencia del partido y la candidatura del partido que conlleva al expresidente Leonel Fernández a separarse y crear su partido, la Fuerza del Pueblo, lo cual, eso no fue a puro puño, eso fue a puro cuarto. Ahí se hizo campaña política. Imagínense que lo mismo que pasa para ganar una elección presidencial se maneja con los cientos de miles de militantes del partido PLDista. No sé si recuerdan que se discutía en su momento si eran abiertas, cerradas, qué sé yo qué. Por eso mismo, porque tenían mucho miedo de perder la cabecilla del partido que había gobernado por 20 años, 16 ininterrumpidos. Entonces Danilo Medina empieza a ver el panorama político en el 2018-2019 en miras a las elecciones presidenciales del 2020 y intenta cambiar la constitución o modificar la constitución para permitir una reelección. Estados Unidos envía su baja línea y dice, manito, por ahí no es, devuélvase. Y él se devuelve y dice, déjame sacar a Gonzalo Castillo como mi candidato. Vamos a ver entonces cómo esta persona no solamente llega, esta persona siendo el expresidente Danilo Medina, porque por eso es la importancia tan grande de este caso. Estamos llegando cada vez más cerca a el expresidente Danilo Medina. Estamos tocándole los pies. Casualmente él sale del país por un tema médico el día antes, que ustedes lo dejo a juicio personal de ustedes, la casualidad de eso o no. Sin embargo, es muy complejo. Él es una persona que demostró en su manera de gobernar que no te tiembla la mano para el beneficio propio y el beneficio de los suyos. Y ellos por más de 20 años y este expediente y esa simple orden de allanamiento, que es algo meramente procesal, que normalmente, señores, le digo yo que soy abogada, nadie se esmera tanto en hacer ese tipo de cosas, es porque esto es grande, es histórico y creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos, tener nuestro análisis crítico bien aceitado, no creer todo lo que leemos y sacar nuestras propias conclusiones. Totalmente. Paloma. Para resumirles lo que básicamente dicen las 24 páginas que presenta el Ministerio Público. Lo más llano que puedas. No, lo más llano posible. Yo le voy a explicar que ellos básicamente están siendo acusados de un entramado que tiene que tuvo forma de obtener fondos ilícitos en 3 partes, o sea, de 3 maneras diferentes. La primera, con nombre y apellido es que es como luego de que el presidente, donde dicen que el expresidente Danilo Medina les dice hay que buscar el dinero para la campaña, luego de esa reunión el hoy investigado José Ramón Peralta le solicita al director de la OISOE, Francisco Pagán, que convoque a uno de los principales constructores del Estado Dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que se entendía en las deudas del Estado Dominicano, que estamos hablando que datan hasta 10 años, obras y trabajos que él sí realizó al Estado Dominicano, pero tenían hasta 10 años que no se le habían pagado durante todo este tiempo que él iba realizando, obviamente. Esto fue llevado él hasta la oficina del Palacio Nacional en una reunión coordinada por Francisco Pagán con el ministro de Hacienda y se le decía que él debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deuda que él tenía. Entonces, para fines de coordinar los pagos, debía ir donde el ministro de Hacienda. Le dice que realmente él lo que puede aportar son 200 millones. Eso es lo que él puede dar, 200 millones de pesos. Perdón, 200 millones de pesos. Eso es una suma masiva. Pero espera, eso se pone peor. O sea, estamos hablando de que a él le deben un dinero de parte del Estado. Le dicen, te vamos a pagar si nos entregas una parte de lo que se te debe. Y él dice, óyeme, yo tengo muchas deudas, lo que yo puedo darles es 200 millones. Esto es evidentemente una estructura de operación de soborno, para que quede claro. Cuando él le hace esta propuesta, ellos le dicen, eso no es suficiente dinero, necesitamos más. Y llegaron a la suma de que él tenía que entregarle a ellos 527 millones de pesos para redondearlos. Básicamente casi 528 si lo estoy redondeando bien.
que solamente esa persona, Bolívar Ventura, tenía que entregarle. ¿Cómo lo iban a lograr? Para lograrlo, consiguen que el investigado Víctor Encarnación, director de la ISOE, básicamente falseara algunos, se dice volumetrías, y esa era de las palabras que yo le dije que tuve que buscar para poder entender un poquito más de esto. Y es como esas cubicaciones o esas, más llano, como las informaciones de que lo que se hizo en el trabajo, que La decían que sí, que evaluación. que se hizo algo más, que se hizo esto de más, y entonces Abultaron. abultaron el presupuesto para que puedan lograr tener el dinero que él necesitaba. Estas operaciones se realizaron en el 2019, sin embargo, se falsificaron documentos porque se pusieron que fueron, antedatan todos los documentos firmados, dicen que son del 2018, y se hizo así para poder justificar el pago como deuda, parte de la deuda pública, como que a él se le debe esto desde el 2018, está todo por escrito, todo firmado, y hay que pagárselo ahora en el 2019. Y todo esto era para dinero de la campaña cuando él todavía está siendo precandidato, 2019. Entonces mienten, presionan a un ministro en dar dinero en efectivo, soborna, para una campaña presidencial, siendo ministro actualmente. Tenemos que hablar un poquito ahí acerca de la financiación de campaña y la ley de partidos y demás, pero ahí hay sus temas electorales también que podemos discutir. Luego se pide más y se involucra la OISOE. Se falsifican documentos de procedimientos de compras públicos y de construcción de, ¿qué era lo que estaban construyendo? Carretera, no sé, abultan. No, muchísimos proyectos abultan diciendo que hicieron más, digamos, que tiene que costar 10 millones más, cuando realmente les costó 1 millón y se robaron los otros 10 millones. Ahí está la parte del manejo ilícito de dinero del Estado. Exactamente, exactamente. Y todo esto es para financiar la campaña de Gonzalo Castillo. Y todo esto bajo orden directa del expresidente Danilo Medina, según dice la acusación del ministerio. Esta es como la primera parte, no es la de la única primera parte, señores, para continuar. No es la acusación, es la orden de allanamiento. La acusación todavía no ha salido. Ok, perfecto. Gracias, luego de que pasan las elecciones primarias del 19, por requerimiento que hizo el exministro Donald Guerrero, de nuevo a la misma persona que es hoy testigo, y el ingeniero Bolívar Ventura, le piden más dinero. Y él dice que eso no es posible porque está prácticamente quebrado, pero ahí le plantean que no se preocupe, que buscaran un formato en el que él no le perjudicara financieramente, y efectivamente se da continuidad a esta modalidad de adulterar las ubicaciones y los trabajos, y buscaron trabajos básicamente que ya habían cerrado, que ya Señores, se habían hecho. Obras que ya se habían finalizado, las volvieron a abrir. Exactamente. Volvieron a abrir esos procesos de compras, volvieron a contratarlo para un proceso que ya estaba hecho. Solo para justificar el gasto. El desembolso. Dios mío, que sería el dinero que se robaría. El desembolso. ¿Qué pasa? Para que ese dinero se desembolse, Contraloría, que es el filtro del acceso al dinero público, que tiene que revisar. Señores, yo trabajé con compra y contrataciones públicas 5 años y me especialicé en derecho administrativo. Y les digo que es muy complejo participar, o bueno, según la ley, en el país que mis leyes me pintan, es muy complejo participar en una licitación. Sí, en verdad, sí. Y se tiene que cumplir con muchos requerimientos, y al final de que tú pases todo eso y gane, Contraloría vuelve y revisa pedacito por pedacito. Así debe ser. Pero el punto de esto es que anteriormente él decía, vámonos, dale con todo. Vámonos, pero porque le daban un dinero. Disculpa, es correcto, se sobornaba a todo el mundo tenía una parte, y todas estas personas que son los que deben de velar por los procesos, desde los peritos hasta el contralor, todo el mundo era parte del entramado y se permitía que pasara. Para terminar esto, solamente, esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Dentro de esta primera parte, que es porque son 3, se adjudicó y presentan los cheques con nombre, apellido de quién se hizo y todo, de obras que no existieron, ¿correcto? A nombre del empleado de este empresario. Es correcto. Y quiero un paréntesis, perdón. Imagínese usted que el presidente de la República lo sienta y le dice, búscame dinero para tal campaña. A usted le guste o no, y el que se ha manejado en ámbito político sabe que eso es una amenaza. Uno no puede decirle que no al presidente, y menos un presidente tan autoritario y peligroso como lo fue Danilo Medina.
Entre los valores que se tienen probado, se entregaron 704 millones de pesos, aparte de los 500 que ya le hablé, que tuvo que entregar él para la primaria. Ya comenzó a entregar 704 millones de pesos, lo que viene siendo todo esto en obras que fueron falseadas, documentos falseados, obras inexistentes, trabajos no hechos, básicamente. Y todo esto se llevó a cabo saliendo todo el dinero desde la misma sucursal del Banco de Reservas, que es la que está en la avenida Jiménez de Moya, donde todo, había un entramado tan completo, Ingrid, te estamos hablando, desde la cúpula hasta el banco, para que todo este proceso se pueda llevar a cabo y todo este dinero se manejaba de manera en efectivo y llegaban a las oficinas directamente, tanto de Gonzalo Castillo como de los demás. A pesar de esta exorbitante suma de dinero que tuvo que entregarle el ingeniero Bolívar Ventura a esta estructura criminal, él se persistía la necesidad de obtener más dinero, por lo que le dijeron tenían que buscar otros métodos. Se iba a la segunda parte que muestra este documento, y es que por esa razón, Mimilo Jiménez, ante un señalamiento que le hace Donald Guerrero sobre una operación que había realizado y que está bajo investigación, señala que Fernando Crisóstomo tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir fondos públicos para destinarlo y lucrarse a beneficio personal a partir de procesos de expropiaciones de terreno. Lo voy a poner en lo más llano posible como me lo explicaron. Imagínese. Te lo puedo explicar si quieres. Pero es que tú crees que tú a veces, lo más llano posible es lo siguiente. El AILA, que es un ejemplo, el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esos terrenos eran de gente. A esa gente se le tenía que pagar para poder hacer eso, para poder hacer ese espacio que es a nivel público, o sea, que el Estado necesita. Entonces, esos contratos, esos pagos que datan de antaños, vamos a decir que tenía que costar hace 50 años o más, se tenía que pagar $1 millón por ese pedazo de tierra que se le compró a Ingrid Gómez, por decir un ejemplo. Ya Ingrid ya falleció, posiblemente, obvio. Que pasó eso. Y sus hijos tal vez todavía están en ese proceso, pero van tantos años, pues lo que hacen es, ok, tranquila, te vamos a pagar tu $1 millón, porque fue $1 millón que costó eso. Pero hoy en día eso ya no vale $1 millón. Eso vale 100 millones. Y los abogados que entonces llevaban a cabo las expropiaciones cobraban 120 millones. Ok, entonces los abogados son cómplices. Claro, y ellos están ahí es que entran el loco. Pero quiero hacer, Paloma, no sé si te explicaron eso bien. No, yo lo puse de la manera más llana posible porque es básicamente lo que es. Pero señores, yo estoy muy orgullosa de esta niña, por eso estoy calladita. La expropiación de bienes es la capacidad del Estado Dominicano. Ay, en mi celular yo tengo un live. Perdón, mi gente. La capacidad del Estado Dominicano de privar a una persona de la titularidad de su bien. O sea, de cogerle el título de la tierra. Pero tiene que estar bajo el argumento de que esto es para el interés social o para una utilidad pública. Por eso el ejemplo de Paloma del aeropuerto. Ahora bien, ¿qué pasaba? Y lo digo con la boca llena, porque yo trabajé en el Estado y participé en este tipo de procesos. Iban a campesinos, personas que nada que ver, le daban una cantidad mínima de dinero y el Estado se apropiaba de ese bien. Bajo la excusa de la utilidad pública y del bien social, busquen a ver si se hizo o no. Les aseguro que no. Estamos hablando de una totalidad de terrenos que fueron presentados, y dice hasta el nombre de quien pertenece a todos esos terrenos, de 31,000 millones. No, mira, 31 millones. 31,000 millones de pesos dentro de las evidencias mostradas por el Ministerio Público en esta orden de allanamiento, donde lo peor aún es que luego, o sea, hay básicamente una cantidad de dinero que el Estado Dominicano tiene, el Ministerio de Hacienda tiene por el concepto de pago de deuda administrativa dentro de su presupuesto. Es decir, yo tengo un presupuesto anual y dentro de ese presupuesto se me permite utilizar un porcentaje. Le estoy buscando ahora la suma exacta porque se me acaba de ir delante de mí, pero a mí me chocó lo siguiente, y es que por obligaciones del Tesoro de los años 2019 y 2020, el presupuesto nacional de 2019 era de 90,000 millones, de los cuales 32,000 millones eran destinados para la disminución de cuentas por pagar a corto plazo. Ellos pagaron 31,000 millones, de los cuales se establece que se quedaron aproximadamente con un 80% de ese dinero. Pero mientras en el año 2020, que fue el último año que tuvieron, y que era el año de elecciones, pandemia y demás, el presupuesto anual era de 103,000 millones,
de los cuales habían destinados para estos pagos 34,000 millones, pero esa cuenta de que esos 34,000 millones que podían utilizar fue modificada para que ellos se pudiera pagar. ¿Tú sabes hasta qué monto, Ingrid? Se supone que no pueden dar más de 34,000 millones. Lo modificaron para que pudieran sacar 64,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una suma millonaria y en una tercera parte, esto es tan complejo y tan largo, y disculpen, la tercera parte de esto es como lo hicieron a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procesos ilegales que básicamente decía que ellos formaban parte de este denominado proyecto de las bancas. El director en su momento, Oscar Arturo Chalas Guerrero, que fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa. Ellos ambos recibieron las instrucciones de Donald Guerrero para trabajar, que la estructura consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad. De lo contrario, serían cerrados por Hacienda. Hay un tema. Tengo que ir a la pausa. Yo quiero ver si es posible que Yamila vuelva mañana y que estemos todas para mañana coger llamadas. Para toda la gente que quiere seguir entendiendo un poco de esta noticia, porque es un tema importante de que nos empoderemos de él para darle seguimiento y ver que se haga justicia. Vamos a la pausa, que en breve tenemos aquí a Paloma Bonilla de Todo Un Poco RD2. Volvemos.